¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy estamos aquí con la señora Sonia Villegas. Vamos a revisar la entrevista a un empresario peruano. Para empezar, buenas tardes. ¿Me podría informar sobre su edad? Disculpe. Buenas tardes. Bueno, tengo 57 años. Ok. ¿Cuál es su nivel de estudios? Superior, Ok, soy abogado. correcto. ¿En qué industria se encuentra su emprendimiento? Dentro del ámbito legal, todo el área legal. Ok, En el ámbito civil, penal. ok. ¿Me podría contar un poco más sobre su emprendimiento? ¿Cuál es su tipo de experiencia que tiene como empresario? Bueno, sí, con mucho gusto. La vida me conllevó a esto. Siempre mi pasión fue el derecho, la defensa de los derechos humanos. No solo conocer a las personas en sus problemas, ¿no? Y ayudarlos, sino también a defender, ¿no? A defender cuando se trata cuando se trata de que sus derechos sean violados o sean vulnerados, ¿no? Eso me conllevó a estudiar esta carrera, ¿no? A hacer mi CESIGRA en el Poder Judicial, donde ahí me quedé trabajando, me contrataron ahí como trabajadora, como técnico judicial, empecé como notificadora en el Poder Judicial y posteriormente, dado a mis 22 años de experiencia en el Poder Judicial, pasé a ser secretaria judicial, ¿no? En el área civil, en el área penal, en el área de derecho constitucional cuando trabajé en juzgados mixtos, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, lo que me motivó a que dentro de los 22 años de experiencia ya yo quiera independizarme y surgir ya como una profesional independiente en mi carrera en el ámbito civil y en el área penal también, ¿no? Ah, ok, correcto. Eso es lo que me puede decir sobre su empresa. ¿Cuál es el nombre, disculpe, de su empresa? Asesoría Legal SBG, mis iniciales, Sonia Villegas Guzmán. Ok. ¿Y usted cómo se describiría en pocas palabras como líder empresarial? Bueno, una profesional muy emprendedora, me encanta capacitarme, actualizarme en las leyes que día a día se van modernizando y actualizando, ¿no? Y en ese sentido también capacitar también a mi personal, ¿no? Que tengo a cargo, ¿no? Me gusta que ellos estén al día también en el derecho, en el área del derecho que es cambiante. Ok. A lo largo de su experiencia, ¿qué estudios o qué formación fue lo que marcó o fue lo más importante en su vida para dar a lo que es usted ahorita como líder empresarial? Eh, bueno, como líder empresarial me marcó mucho el tema de la defensa de los derechos humanos desde el punto de vista civil, ¿no? Las personas en el ámbito civil que reclaman siempre sus derechos, ya sea en procesos de desalojo, de reivindicaciones, en procesos de derecho de familia también, ¿no? En procesos de alimentos, cuando reclaman este, pensiones alimenticias, ¿no? Cuando los derechos de los alimentistas pues son vulnerados o son alejados de la realidad, ¿no? Y todo eso me motivó a mí a independizarme y a estar pues en el área, a enfocarme en el área en el que me estoy desempeñando actualmente, ¿no? También en el área de familia civil, también en el área civil y en el ámbito penal que me sigo capacitando, estudiando maestría ahorita, ¿no? Ok, correcto. ¿Y usted considera que tuvo algún modelo o inspiración dentro de su familia, conocidos o su entorno para llegar a ser líder empresarial? Irónicamente, sí. Y digo irónicamente porque mi padre Julio Villegas, sin ser abogado, pero él siempre quiso y le apasionaba esa carrera, ¿no? Entonces, viéndolo a él, leer tanto sobre los derechos humanos, viéndolo a él protegiendo y defendiendo esos derechos humanos, eso me motivó, me impulsó, ¿no? Y yo creo que estaba en mi sangre, ¿no? La herencia que me dejó mi padre en este sentido de defender y proteger en lo que respecta al ámbito legal a las personas, ¿no? Cuando sus derechos son vulnerados, ¿no? Mi Sí. padre, a su respuesta es mi padre, fue mi líder para mí. Ok, correcto. ¿Y me podría contar cómo fue que comenzó esta parte de empresario en su ámbito legal?
en su vida. ¿Cómo empezó usted a formarse como empresaria? Claro, claro que sí. Eh, a veces la vida te da oportunidades y esas oportunidades uno las tiene que aprovechar. En ese sentido, dada mi experiencia en 22 años que tuve en el Poder Judicial, cuando decidí ya culminar e independizarme, pues las mismas personas que te conocen te buscan, ¿no? Te buscan, te llaman, buscan una asesoría, buscan una orientación, buscan que tú defiendas sus casos y te ponen así en la palestra, ¿no? Esta es mi situación, ¿no? Entonces, yo decidí, pues dije, ya me independizo, ya necesito yo una oficina, necesito yo, digamos, cierto personal que pueda también a mí, presentar los escritos, ¿no? Quizás, prepararlos, ¿no? Porque gracias a Dios, tengo clientes que me buscan, tengo patrocinados que confían en mí y obviamente esas personas que ponen sus derechos, ¿no? Bajo tu entera confianza, tú no los tienes que decepcionar. Ellos se sienten desamparados y en ese sentido el profesional legal, el abogado en sí, ¿no? En primer lugar, la obligación moral de proteger sus derechos, de defenderlos y de orientarlos, ¿no? Para poder salir victorioso en la defensa que uno está realizando, ¿no? En ese sentido es que eh, armé mi oficina, ¿no? Que la tengo precisamente acá dentro de mi casa, ¿no? En toda una avenida, y también me formé como conciliadora para poder también agotar a través de la vía extrajudicial conflictos, ¿no? Para no llegar al área judicial, conflictos extrajudiciales y que gracias a Dios también se han solucionado, ¿no? Porque la conciliación es eso, es una alternativa de solución hasta antes de llegar a un conflicto judicial. En ese sentido, en mi oficina trabajamos también en un centro de conciliación y me sigo desempeñando actualmente como una profesional en Derecho, ¿no? La especialidad del área civil, familia, ¿no? Y ahora en el campo penal también. Ok. Y conociendo todo esto, para usted, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro empresarial o profesional hasta el momento? Bueno, mi mayor logro para mí hasta ahorita, sigo escalando. No lo alcanzo, ¿no? Porque siento que cuando uno se capacita, más el día a día, el derecho es tan cambiante y uno tiene que actualizarse tanto, ¿no? Que mi mayor logro sería para mí graduarme ya como maestra en el campo del derecho civil, ¿no? Seguir cursos de maestría en el derecho penal y procesal penal que estoy siguiendo, ¿no? Y seguir pues un doctorado. O sea, sigo yo trabajando, sigo yo escalando para alcanzar mis metas, ¿no? Correcto. Sobre su modelo de decisión empresarial, ¿usted qué valores considera que sigue para regir estas decisiones empresariales que tiene en cuanto a su empresa? Mm, La honestidad, la honradez. En ese sentido, ser muy sincero, ser muy claro con el cliente en ese sentido. La honestidad para mí es el valor principal, ¿no? Para, para poder defender a un cliente, a una persona, ¿no? Ser sincera en sus derechos, hasta dónde se va a lograr defenderlo, ¿no? Y en ese sentido, hasta ahorita para mí, seguimos trabajando en eso, ¿no? Ah, ok, correcto. ¿Y qué cualidades cree que debe tener un empresario para tener éxito? Bastante, bastante fuerza de voluntad, bastante comunicación con el personal que maneja, ¿no? Bastante empuje, bastante empatía, ¿no? Que es lo que se maneja mucho en mi carrera, ¿no? Y es lo que yo siempre también lo pongo en práctica, ¿no? Porque uno tiene que ponerse en el lugar de los clientes para poderlos entender y poder eh, defenderlos, ¿no? Como ellos se merecen, ¿no? En ese sentido, pienso yo que para mí la empatía, ¿no? Correcto. ¿Y usted, lo van a ver muchos jóvenes, futuros empresarios, qué consejo les daría
a estos universitarios que quieren en algún momento ser líderes, ser empresarios como usted? ¿Cuáles serían esos consejos que les podría dar? Que nunca aparten su meta, sus sueños, ¿no? De su fin, de su camino, ¿no? Que ellos busquen siempre y se encaminen siempre en conseguir sus metas. Así sea algo difícil que a ellos les parezca, pero no es imposible. El empuje, ¿no? El que una persona sea bastante emprendedora, ¿no? Que luche por sus sueños y que no se canse de hacerlos es lo que yo le aconsejaría, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Ahora, para finalizar la primera parte de la entrevista de su perfil empresarial, para usted, ¿cuál sería la lección más valiosa que ha aprendido durante este camino empresarial? ¿Cuál, perdón? ¿Cuál sería la lección más valiosa que ha aprendido en su camino empresarial? Mi camino empresarial. Así es. Bueno, en ese sentido nosotros queremos llegar a tener nuestro propio centro de conciliación para seguir trabajando nosotros y desarrollándonos en esta carrera, ¿no? O sea, como lo manifesté hace un momento, seguir defendiendo en nuestra área civil familia también, ¿no? Y tener a la vez nuestro centro de conciliación para poder acceder a solucionar los conflictos y no llegar al ámbito judicial, ¿no? A solucionar los conflictos extrajudiciales, ¿no? Correcto. Ahora pasando a las preguntas sobre liderazgo, ¿usted cómo definiría su liderazgo dentro de su organización? Pues siendo un ejemplo, me considero yo una mujer bastante emprendedora, una mujer bastante capaz de llegar mucho más lejos de lo que se puedan imaginar, ¿no? Ese es el ejemplo que yo quiero dar a mi personal, ¿no? No solo porque el derecho sea cambiante, sea constante y uno se tenga que actualizar, ¿no? Sino también uno tiene que tener técnicas, ¿no? Seguir técnicas de defensa, seguir orientando, para poder orientar, ¿no? A los clientes a una mejor defensa, porque ahora estamos con el principio de oralidad, ¿no? Y esto es nuevo para nosotros, entonces en ese sentido tenemos que seguir capacitándonos, ¿no? Ok, correcto. Y en situaciones que tenga de estrés o presión o crisis, ¿usted cómo considera que motiva a su equipo en estas situaciones? Me involucro mucho con ellos, trato de hacer, digamos, trato de salir del cuadrilátero, como siempre lo he dicho, poner muy aparte de estos sentimientos, de estas emociones, ¿no? Tener un control de esas emociones e involucrarme con ellos como líderes, ¿no? Para poderlos encaminar, ¿no? Todos, en todo ámbito laboral, en todo ámbito, en todo aspecto de la vida, siempre suceden este tipo de cosas y siempre vamos a tener presiones, ¿no? Pero uno tiene que saber manejar y controlar mucho las emociones, ¿no? En ese sentido yo trato de involucrarme con ellos, trato de manejar la situación, trato de ser empática, ¿no? Y que todo problema tiene solución. Y más aún nosotros como profesionales en derechos que resolvemos conflictos, debemos tener en cuenta y estigmatizar esa situación y tenerlos en la cabeza. Todo problema tiene solución. Y de que tiene solución. Solo que buscar las alternativas, ¿no? Y las que sea más conveniente llegar a ellas, ¿no? Ok, y tocando este punto de alternativas, ¿cuáles serían esas alternativas o estrategias que utilizaría para manejar este tipo de conflictos? Como le dije, dentro de las estrategias que nosotros tenemos y que usamos es el uso de la empatía, nosotros podemos conversar, o sea, aparte de ponernos en el lugar del cliente, ¿no? Nosotros lo asesoramos de manera interna, ¿no? Nosotros nos ponemos en un área donde el cliente se sienta en la entera confianza, ¿no? De contarnos sus problemas y decirnos la verdad. Siempre yo he manejado esta situación con el tema de la verdad, ¿no? Sea cual sea la verdad, tiene que ser entendible para poderlos ayudar. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, parto de la confianza que ellos tienen que tener en mí y de darles en ese sentido esa confianza, involucrarme con ellos desde el punto de vista de la empatía, ¿no? Y para que ellos puedan, digamos,
que vean la justicia o la defensa sea más asequible para ellos y que sientan que su problema va a ser solucionado. Aún así se hayan equivocado, porque como seres humanos somos, digamos, tenemos todos errores, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, aún así se hayan equivocado, pero es preferible conducirnos por la verdad para poderlo solucionar y atenuar su situación, ¿no? Frente al Poder Judicial o frente a cualquier conflicto, llegar a solucionarlo, ¿no? Con las personas. Ok. ¿Y usted, en cuanto a la toma de decisiones, considera que es de manera participativa o centralizada? Me gusta mucho que ellos participen en la toma de decisiones y me gusta mucho que, aparte de eso, que ellos analicen bien antes de tomar una decisión, ¿no? Escucharlos a ellos, ¿cuál es tu alternativa? Ok, ¿y cómo pues debemos hacer acá? Y en base a todo eso, me involucro como líder con ellos, ¿no? Ok, perfecto. Desarrollar una alternativa de solución. Ok, muchas gracias. ¿Qué papel le da la innovación usted a a la creatividad en cuanto a la gestión de su equipo? Hoy bastante. Un papel muy relevante y muy importante porque también ellos como nuevos profesionales en derechos, digámoslo así, tienen nuevas ideas, ¿no? Nuevas alternativas de solución. También se capacitan y como jóvenes que son, ¿no? Vienen con ideas innovativas, ¿no? Que si bien es cierto, a veces por falta de experiencia y todo eso, no se sienten en la confianza de decirlo, pero créanme que cuando a uno le apasiona lo que hace, no, ninguna idea puede ser desechada. Siempre es bienvenida y siempre cada idea nosotros la desarrollamos, ¿no? Y ellos se tienen que sentir en esa confianza, porque en sí. Ok. ¿Y usted cómo identifica o desarrolla el talento de sus colaboradores? ¿Perdone? ¿Usted cómo identifica o desarrolla el talento de sus colaboradores? Eficaz dentro de lo que ellos se están encaminando como estudiantes de derecho, como egresados de derecho, como bachilleres o como nuevos profesionales en derecho, ¿no? Eficaz, con bastante empeño, ¿no? Y enseñarles siempre a que, como cualquier persona, somos imperfectos, ¿no? Y que todo error tiene una solución, pero siempre ellos tienen que perseverar y saber que cada tiene consecuencias, ¿no? Entonces siempre uno tiene que saber tomar decisiones, analizar bien la situación, desarrollarlo, ¿no? Y ponerlo en práctica. Correcto. ¿Y cómo maneja usted la resistencia al cambio en su equipo? Cómo afronta usted los cambios? Pues nosotros siempre nos sentamos y conversamos, ¿no? En ese sentido, nosotros lo afrontamos con bastante comunicación con los colaboradores, ¿no? Tenemos como tal, ¿no? A veces diferentes opiniones, pero siempre nos centramos en desarrollar y en quedarnos con una sola, ¿no? La que más va a beneficiar a la defensa, ¿no? En ese sentido, bastante comunicación, como le digo, ¿no? La escucha activa, ¿no? Lo escuchamos y desarrollamos, ¿no? Y todo en beneficio del cliente y por ende del estudio, ¿no? Ok, correcto. Ya para finalizar con la entrevista, hay una última pregunta y es en retrospectiva para usted, ¿qué experiencia marcó un antes y un después en su estilo de liderazgo? Mm, una experiencia bastante enriquecedora para mí, ¿no? El antes porque tuve buenos maestros en mi escuela de Derecho, en mi alma mater, que es la Universidad de San Martín de Porres. Y dentro del antes también la experiencia de buenos magistrados, así también como el personal que me rodeó dentro del ámbito de los conflictos y todo lo que se desarrolla, ¿no? Esta experiencia de mí fue enriquecedora, ¿no?
conocer los expedientes civiles, penales, laborales, constitucionales, ¿no? Administrativos y todo lo que dentro de mi área, en 22 años de carrera, ¿no? ejercí en el Poder Judicial, ¿no? Todo ese antes lo considero para mí una experiencia muy enriquecedora, incluido con conflictos y todo, ¿no? Porque eso me ayudó a mí a ser, como se dice, inquebrantable en el derecho, ¿no? A ser una persona con mayor experiencia, ¿no? Para poderlo desarrollar, ¿no? Ahora en el después, ¿no? Porque ya tengo otra visión, ¿no? Otra visión que quizás les falta a muchos que no tienen el antes. Creo que se cortó un poco la señal de internet. ¿Podría repetir la última parte? Siempre tiene que seguir, seguir, seguir adelante, porque todo es cambiante y ahora con la tecnología con mucho más razón, ¿no? Sí, una experiencia muy reveladora, muy enriquecedora y para mí muy fructífera, que me ayuda bastante hasta ahorita en los temas y casos que enfrento día a día, ¿no? Ok. Eso sería todo por hoy día. Muchas gracias por participar de esta entrevista, que servirá para hacer un estudio en cuanto a usted como líder profesional. Le agradezco mucho su colaboración. A usted por la entrevista. Gracias. Muchas gracias.